Buenas tardes. ¿Cómo están? Para mí siempre es una alegría poder estar aquí en esta iglesia compartiendo con ustedes. Y antes de iniciar la reflexión de la palabra de Dios para esta tarde, quisiera preguntarle algo. ¿Cuándo fue la última vez que usted visitó un museo? ¿Le gusta a usted visitar un museo? ¿Le gusta llevar quizá a sus niños? ¿Qué tipo de museo le gusta a usted? ¿Qué forma de arte es su favorita? Hace un poco más de un año tuve el privilegio de visitar dos museos muy especiales. El Museo del Prado en España, en Madrid, y por supuesto, el famoso Museo del Louvre en París. Créame que descubrí varias cosas. Lo primero es que me gusta más la historia de lo que yo pensaba, porque en el Museo del Louvre duré todo un día y no pude recorrerlo completo. También descubrí que la pintura no es mi fuerte. Después de pasar 3 horas en el Prado salí casi borracho, viendo colores por todos lados, y fue una experiencia bastante interesante. Y visitar esos museos me hizo recordar, y quiero compartir con ustedes, en el año 2006 Hollywood estrenó una película, un film llamado Una noche en el museo. Probablemente usted vio esta comedia, y esta comedia trata acerca de un guardia de seguridad contratado por un museo pues para vigilar las exposiciones. Lo interesante de esta película es que mientras estaba allí haciendo su trabajo, el guardia de seguridad, interpretado por Ben Stiller, se da cuenta que debido a un artefacto egipcio que hay en el museo, cada noche las obras que están allí expuestas cobran vida. Así que cada noche es un nuevo desafío para este guardia de seguridad, porque tiene que lidiar al mismo tiempo con bárbaros, con exploradores, con emperadores, con caciques, con figuras de la prehistoria, porque de noche cada obra cobra vida y empezaban a interactuar unos con otros. Así que en esta saga, que creo que consta, si no me equivoco, de 3 películas, él tiene que lidiar con los incidentes que se dan en el museo cuando cada una de las obras de noche pues cobra vida. Por supuesto, esta no es más que una película, una comedia de ciencia ficción. Pero en esta tarde yo quisiera hablarte de un museo al que podemos ir sin tener que viajar a otro país o a otro continente. Y un museo en el que, al igual que el de la película, lo que se exhibe no son cuadros inmóviles o estatuas, sino vidas de seres humanos. Voy a pedir que abras tu Biblia conmigo en el libro que escribió el apóstol Pablo, la carta que escribió Pablo a los Hebreos, el capítulo número 11. Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11, y muchos lo han llamado el Museo de la Fe, porque allí se exhiben la vida de hombres y mujeres que tuvieron una relación estrecha y especial con Dios. Y ahora la vida de estas personas, según Pablo, constituye un ejemplo para nosotros. Cuando leemos Hebreos capítulo 11 nos parece que estamos caminando por un museo donde las obras que allí se exponen están vivas y nos hablan y podemos verlas moverse y actuar por la vida. Lo interesante es que Pablo dice que este museo es el museo de la fe. Pablo no lo llama museo, pero sí dice, y empieza el capítulo hablando acerca de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Y qué es lo especial que tiene la fe en este museo? Dice el apóstol Pablo, iniciando el capítulo 11 de Hebreos, y me gusta la versión Nueva Traducción Viviente, porque equipara la fe a la confianza. Y entonces dice el apóstol, cuando va a hablar de estos personajes, de estas obras de arte, dice, confiar en Dios es estar completamente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no lo pueda ver. Dice Pablo que esto es tener fe. Y a veces nosotros como cristianos hablamos de la fe, predicamos de la fe, le decimos a la persona tienes que tener fe o confía en Dios, ten confianza en el Señor. Y a veces comprendemos muy poco la forma como opera la fe. Y yo quisiera en esta tarde, brevemente, compartir con ustedes 3 aspectos
de lo que significa para Pablo en Hebreos capítulo 11 tener fe. Cuando usted entra a un museo, independientemente si es de pintura, si es de escultura, si es de arquitectura, quizás cuando usted visita una zona especial, usted nota algo muy especial y algo muy interesante. Pasa lo mismo con la música también, con la danza y el teatro. Y este fenómeno podemos también transportarlo al tema de la fe. Lo primero que quiero compartir con ustedes en esta tarde, ¿qué significa para mí que usted y yo tengamos fe en el contexto de que nuestras vidas pueden ser obras de arte en un museo? Bueno, lo primero que quiero que usted sepa en esta tarde es que tener fe significa que todos somos diferentes. Todos somos distintos. Cuando usted llega a un museo y usted pasa a la primera sala, usted se da cuenta de inmediato que todas las pinturas son ¿cómo? Son diferentes. Usted nota estilos diferentes, patrones diferentes, usos diferentes para el color, paisajes diferentes, personajes diferentes. Todos son diferentes. Y esto es lo que le da la cualidad de arte al arte. O usted se imagina, por ejemplo, entrar a un museo y que todas las obras sean cubistas, que todas sean impresionistas o que todas sigan el mismo patrón y el mismo estilo que pintaba Van Gogh, por ejemplo. Sería lo más aburrido del mundo. Lo que hace al arte bello es que ninguna obra es idéntica a la siguiente. Y lo mismo pasa con la fe. Cuando leemos Hebreos capítulo número 11, nos damos cuenta de que aunque Pablo habla de la fe, y es el elemento común que se repite a lo largo de todo el capítulo, nos damos cuenta que cada uno de los personajes que llegó a formar parte de este museo, de esta selección que Pablo toma allí en Hebreos capítulo 11, cada uno llegó por una característica diferente. Por ejemplo, Abel, dice Pablo, llegó a ser parte del museo de la fe porque fue capaz de ofrecer un sacrificio mejor que el de Caín. Noé fue capaz de predicar sobre la lluvia cuando nunca había llovido. Pero la fe de Abraham, por ejemplo, se manifestó en salir de su tierra a un lugar que no conocía, y más adelante en ser capaz de sacrificar a su hijo o estar dispuesto a sacrificar a su hijo porque Dios se lo pidió. En el caso de Moisés, la fe consistió en pasar 40 años en el desierto cuidando ovejas y luego 40 más en el desierto guiando al pueblo de Israel. Cada vida de cada personaje bíblico es diferente. Y a veces yo no entiendo por qué nosotros queremos usar la fe para igualar a todo el mundo. Y a veces yo quiero que mi experiencia con Dios sea la misma que Mónica tiene, o sea la misma que Arnaldo tiene. Y a veces yo quiero que todo el mundo piense, actúe y reaccione igual que yo. Déjeme decirle algo. Esa persona que está a su lado, mira que está a su lado. Esa persona que está a su lado es diferente a usted. Tiene un pasado distinto al suyo. Probablemente viene de un país distinto. Nació en un año distinto, en circunstancias distintas. En algunos casos hablamos idiomas diferentes. Tenemos trasfondos distintos. Y lo lindo de la fe es que aunque todos somos iguales, podemos llegar a formar parte del museo de la fe. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, fíjese qué interesante, el versículo número 32. El apóstol Pablo presenta varios casos y ahí notamos por lo menos dos grupos totalmente distintos, radicalmente opuestos. Dice el apóstol: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y entonces dice el apóstol que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y hasta ahí va todo bien. Aparentemente para Pablo la fe significa alcanzar la victoria y vivir una vida siempre en constante ascenso y de milagro en milagro, de victoria en victoria. Pero Pablo dice: mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección.
Y entonces dice Pablo, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de eso prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y note usted que Pablo en ningún momento cambió de tema. El tema siempre es la fe. Pero la misma fe que llevó a Abraham a ser sumamente rico, la misma fe que llevó a David a matar a Goliat y cortarle la cabeza a Goliat, fue la misma fe que experimentó Juan el Bautista, que terminó su vida en un calabozo donde le cortaron la cabeza. A veces nosotros presentamos la fe como algo que te garantiza una vida plena, una vida buena, una vida de riquezas y de total prosperidad. Pero Pablo dice, la misma fe que salvó a Daniel del foso de los leones fue la misma fe que hizo que Elías tuviera que huir y pasar 40 días en una montaña a base de pan y agua, sustentado por los cuervos. La misma fe que tuvieron los patriarcas que les hizo alcanzar la victoria y ganar batallas, esa misma fe también la tuvieron aquellos que no tuvieron tanta suerte, como Isaías, que según la tradición murió serruchado. No todos somos iguales. Y el hecho de que usted y yo tengamos fe no significa, no garantiza que nuestra vida va a ser exactamente igual, de que nuestras experiencias van a ser las mismas. Esa persona que está a su lado es diferente a usted. Y la fe no solamente me dice que yo puedo ser diferente, sino que me da la capacidad de aceptar las diferencias que tienen otras personas conmigo. No todos somos iguales. Entrar a un museo implica que no hay dos piezas musicales que suenen igual. Y lo mismo venir a la iglesia. Significa que todos tenemos una cabeza completamente diferente. Así que lo primero que yo quiero que usted y yo comprendamos en esta tarde es que tener fe significa que tenemos la capacidad como obras de arte de cada uno ser diferente al que está a nuestro lado. Así que aprendamos a dar gracias a Dios por nuestras diferencias. De hecho, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12 que son nuestras diferencias las que hacen grande esta iglesia. Pablo pregunta, ¿qué pasará con el cuerpo? ¿Usted se imagina que todo el cuerpo fueran glóbulos rojos? Que todo el cuerpo fueran neuronas, que fuera todo ojo, todo mano, todo pie. No seríamos seres humanos. De la misma manera como tenemos experiencias distintas, tenemos dones, tenemos talentos distintos. Y así como en un museo es la diversidad de obras lo que hace que el museo cobre prestigio, lo mismo pasa con nuestras vidas y con nuestra iglesia. Esa diversidad que existe es lo que hace que sea posible que se nos llame el cuerpo de Cristo. Así que número uno, todos somos ¿cómo? Diferentes. Punto número 2. Formar parte del Museo de la Fe implica que todos somos. Un momento, espérese. ¿Me estoy contradiciendo? ¿Cómo es eso que tener fe significa que todos somos diferentes, pero al mismo tiempo tener fe significa que todos somos iguales? Bueno, permítame explicárselo de esta manera. Imagínese que su hijo pinta un garabato, un perrito, que para él es un perrito, pero es la cabecita con 2 orejitas y el palito con las patitas. ¿Usted sería capaz de tomar ese dibujo, ese garabato de su hijo y llevarlo al Prado y decir, yo quiero que exhiban esta obra de arte al lado de las meninas de Velázquez? Y cuando el director del museo le dice, pero eso no es una obra de arte, te diga, sí, es obra de arte porque es diferente a las demás. ¿Ser diferente garantiza que usted sea una obra de arte? ¿Pintar un cuadro diferente, hacer una escultura distinta, garantiza que será una obra de arte? No. Para ser una obra de arte hay que ser distinto, hay que tener elementos diferentes, pero al mismo tiempo, a final de cuentas, tiene que ser arte. Debe compartir ciertos elementos comunes con las demás obras. Y lo mismo pasa con nuestras vidas.
El apóstol Pablo, hablando en Hebreos capítulo 11, dice que aunque todos somos diferentes, que aunque Abraham fue diferente a Enoc, aunque Enoc fue diferente a Sansón, aunque Sansón fue diferente a Daniel, Daniel diferente a Elías, Elías diferente a Juan el Bautista, aunque todos somos distintos, Jorge es diferente de Pedro, Pedro diferente de Juan, detrás de todos nosotros, con nuestras múltiples diferencias, está el mismo Dios y está la misma fe. De hecho, Pablo dice eso en la carta a los Efesios: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Todos somos diferentes, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista de la fe, todos somos iguales. Todos somos producto del mismo artista. Todos somos producto de las mismas manos creadoras perfectas de nuestro Dios. Y esto garantiza algo muy especial. Muchas veces a lo largo de nuestras vidas llega un punto en el que nos sentimos devaluados, sentimos que valemos menos o que no valemos nada. Y con el arte a veces pasa lo mismo. No vale lo mismo una obra pintada por Cándido Vidó, probablemente el mejor pintor de la República Dominicana, que una obra pintada por Van Gogh. Y no es lo mismo, no vale lo mismo una obra de Van Gogh que una de Monet, o de Picasso, o de Da Vinci. El hecho de que un artista haya pintado una obra ya le concede cierto valor a esa obra de arte. Ahora imagínese usted, si todas las obras de arte, las pinturas por ejemplo, hubiesen sido pintadas por Da Vinci, ya usted tiene una idea de que el precio más o menos va a ser el mismo, va a ser bien parecido. Y lo mismo pasa con la fe. Usted y yo somos diferentes, pero somos obra del mismo artista. Pablo dice en Romanos capítulo 9, versículo 21, ¿cómo tú te atreves a discutir con el que te creó? ¿Cómo puede la vasija, cómo puede ese frasco de barro decirle al que lo hizo: tú hiciste un mal trabajo y yo no valgo nada? Dice Pablo: no seas tonto. Tu valor no lo decides tú, tu valor lo decide tu creador. Y esto para mí cobra mucho sentido y me da mucha esperanza, porque vivimos en una sociedad donde el valor de una persona muchas veces se decide por el título académico o la cantidad de títulos académicos que pueda tener. Muchas veces para la sociedad mi valor depende de la cantidad de ceros que haya en mi cuenta bancaria. Para muchas personas depende de mi físico, de si estoy delgado o si tengo unas libras de más, y ya entonces eso determina cuánto yo valgo. Cómo yo visto, o qué vehículo yo manejo, o en qué zona de Miami está mi casa, o si es propia o si es rentada. Para muchas personas eso es lo que determina tu valor. Pero según Pablo, en el Museo de la Fe, lo que determina tu valor es que tú y yo somos obra de la misma mano creadora. Y el valor tuyo y mi valor no lo decide la sociedad, lo decidió Cristo cuando entregó su vida por ti en la cruz del Calvario. Nuestro valor es incalculable, porque somos obra de las manos maestras del Señor. Así que número uno, dijimos que tener fe implica que todos somos diferentes. Número dos, significa que todos somos iguales. Número tres, ¿qué significa tener fe? Permítame mostrarle algunas imágenes, a ver si usted logra descifrar qué tienen en común estas obras de arte. Número uno, ¿qué tiene en común el Requiem de Mozart? La foto anterior era una foto de Mozart y detrás está la partitura del Requiem. ¿Qué tiene en común el Requiem de Mozart? ¿Qué tiene en común esta pieza musical con Los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky, una obra literaria? ¿Qué tienen en común estas obras con el David de Miguel Ángel? ¿Qué tienen estas tres obras en común con la Catedral de Notre Dame y con la Transfiguración de Rafael? 5 obras de arte. Una es de la música, otra es de la literatura, otra de la escultura, otra de la arquitectura y otra de la pintura. ¿Qué tienen en común estas 5 obras de arte? Tienen 2 cosas en común. La primera es que todas son obras maestras. Todas están consideradas entre las mejores de su categoría.
El Requiem de Mozart es una de las mejores piezas musicales de la historia. Por supuesto, la Catedral de Notre Dame es una obra majestuosa de arquitectura. El David de Miguel Ángel es una obra casi perfecta de la escultura. Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky es una obra también de la literatura que desde niño a uno le hablan de ella en la escuela. Y la Transfiguración de Rafael, por supuesto, es también una obra maestra de la pintura. Pero estas 5 obras comparten algo más, además de ser obras maestras, y es que las 5 están incompletas. ¿Usted sabía eso? Mozart murió antes de terminar el Requiem y la esposa tuvo que pagarle a otra persona, a otro compositor, para que pudiera terminar, y existen varios finales al Requiem porque varios han tratado de completar esta obra maestra. Si usted se fija en la Catedral de Notre Dame, no tiene en las torres al final el final característico de las catedrales, porque todavía no está terminado. Los alumnos de Rafael tuvieron que terminar el cuadro de la Transfiguración porque él no lo pudo terminar. Los expertos dicen que el David de Miguel Ángel está también inconcluso. Y cuando empezó a escribir los hermanos Karamazov, Dostoyevsky empezó a escribir 2 libros y al final solo publicó 1. 5 obras maestras que están en el pináculo de cada una de sus categorías, y al mismo tiempo obras incompletas. ¿Sabe usted qué significa eso? Que es posible ser una obra maestra, es posible ser una obra de arte de las mejores, y al mismo tiempo es posible también estar incompleto, inconcluso. Y eso mismo pasa en el Museo de la Fe. Dice Pablo que todos somos obras de arte, somos obras maestras, pero al mismo tiempo dice Pablo que todos estamos incompletos, estamos inconclusos. Fíjese usted lo que dice al final del capítulo, al final del museo, luego de terminar el recorrido del Museo de la Fe. Hebreos capítulo 11, versículos 39 y 40. Dice Pablo: debido a su fe, todas estas personas gozaron de buena reputación, aunque ninguno, ¿cuántos? 1, 2, 3. Ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Pues Dios, dice la Biblia, tenía preparado algo mejor para nosotros, de manera que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Dice la Biblia, usted ve a Abraham, el padre de la fe. Abraham no recibió todo lo que Dios le prometió. David, el rey por excelencia de Israel, no recibió todo lo que Dios le prometió. Juan el Bautista no recibió todo lo que Dios le prometió. Moisés no recibió todo lo que Dios le prometió. Dice Pablo, porque Dios no puede permitir que ellos sean perfectos sin que usted y yo también lo seamos. Tener fe significa que todos somos iguales, que todos somos diferentes y que todos estamos en proceso. A veces usted y yo vemos nuestras vidas y cuando nos miramos en el espejo vemos seres imperfectos, vemos defectos de carácter, vemos problemas, vemos obstáculos que superar. Déjame decirte algo. Si esta tarde tú viniste a esta iglesia pensando que esos defectos que tú tienes, que esas luchas, que esas cargas, que esos problemas son un obstáculo que te puede malograr la vida, permíteme recordarte que Noé era borracho, Abraham era mentiroso, Isaac era distraído, Moisés era un asesino, Ahod era zurdo, David fue adúltero y también asesino, Elías tenía tendencias suicidas, fanático religioso fue Pedro, Pablo también, Pablo persiguió la iglesia. Abraham era demasiado viejo para tener hijos, Sara era incrédula, Timoteo era demasiado joven para ser anciano, obispo. Santiago y Juan eran hijos del trueno, tenían un temperamento, no se meta con ellos. Eutico se dormía en la iglesia. Y Lázaro estaba muerto. ¿Cuál es el defecto que tú tienes en esta tarde? Cuando te miras en el espejo, ¿cuál es ese impedimento que tú ves para que Dios termine esa obra de perfeccionarte? Déjame decirte algo. Esas pequeñas imperfecciones que tú tienes no quitan
que tú seas una obra maestra de arte. Tú no eres una obra maestra porque te falten porque tengas imperfecciones, sino a pesar de ellas. A los ojos de Dios, todos somos obras maestras, pero al mismo tiempo estamos en proceso. Hace unos 4 años se publicó un libro allá en la editorial, lo escribió el pastor Roberto Herrera, y el título me llamó bastante la atención. Tuve la oportunidad y el privilegio de trabajar con ese libro y de leerlo antes de que se publicara. Eso es lo bueno de mi trabajo, que puedo leer antes que usted todo eso. Y me llamó la atención el título: Peligro, santos en construcción. Y desde el principio del libro el pastor menciona en este libro que en cada iglesia debiera haber un letrero en la entrada que diga: peligro, santos en construcción. Porque los que estamos acá no somos santos finalizados. La obra no está terminada. Estamos acá, pero estamos todavía en proceso de llegar a ser lo que Dios espera que seamos. Y ahí radica una diferencia muy especial. Cuando usted entra a un museo, usted nota que todo está limpio, recogido, organizado, aire acondicionado y todo limpiecito. Pero ¿cómo es el taller del artista? Es sucio, lleno de reguero. Sobre todo porque muchos artistas son así como medio descuidados y le llega la inspiración así cuando están en esos momentos. A veces no se bañan, no se afeitan, no se peinan y están ahí todos pintando y porque le llegó la inspiración. Pues lo mismo pasa con la iglesia. Cuando usted entra acá, usted tiene la oportunidad de ver obras de arte maestras, pero al mismo tiempo va a encontrar algún poquito de sucio, de reguero, de desorden, porque el artista divino todavía continúa trabajando en usted y continúa trabajando en mí. Y es por eso que dice el apóstol Pablo en lo que fue nuestra lectura bíblica, Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice el apóstol Pablo: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará. ¿Hasta cuándo? Hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Dice Pablo: yo estoy convencido, yo estoy seguro de que Dios va a seguir trabajando en ti y en mí hasta que termine la obra, hasta que quedemos completamente acabados. Y dice Pablo: y eso va a ocurrir, ¿sabe cuándo? El día que Cristo Jesús vuelva. Mientras tanto, Dios va a seguir trabajando en ti y va a seguir trabajando en mí. ¿Eso qué significa? Para mí, que el lunes tengo que volver a trabajar, que mañana tengo que hacer mis diligencias y atender los asuntos personales de mi vida. Significa eso que muchas veces los cambios y los giros que da la vida, que a veces me molestan, yo debo aprender a entenderlos y a interpretarlos a la luz de este versículo, de que Dios todavía continúa trabajando en mi vida. A veces yo siento los golpes de la vida y siento cómo la vida me da, se sacude de acá para allá y cómo todo aparentemente se vuelve a desorganizar y empieza de nuevo. Bueno, es que si en esta tarde usted llegó aquí y entró por esa puerta siendo una escultura, recuerde que el escultor maestro todavía continúa lijando, y eso duele, martillando con el cincel allí, esculpiendo. Y a veces esa parte de mi vida a la que yo me aferro, que tanto me gusta, Dios dice: sí, pero eso no va ahí, eso hay que quitarlo. Y duele, pero Dios todavía continúa trabajando en usted y en mí. Si usted entró por esa puerta sintiéndose una pieza musical, recuerde que al igual que el Requiem, Dios todavía continúa trabajando. Y a veces puede que en la pieza de tu vida, en la sinfonía de tu vida, Dios acelere un poco el tiempo. O puede que a veces lo diga: no, ahora toca un tiempo lento. A veces cambie de un acorde mayor que da la impresión de victoria y de alegría a un acorde menor que a veces puede introducir un poquito de tristeza. O incluso de una consonancia que suena todo armonioso y todo lindo a una disonancia donde las piezas, las notas parece que no encajan y que no armonizan. Pero es parte de la música, esa tensión y esa relajación. Es probable que si tú entraste sintiéndote una escultura o una obra de arquitectura, Dios va a seguir añadiendo bloques y colocando y pintando y cambiando
hasta que tú quedes finalizado. Si eres una pintura, puede que Dios empiece a borrar algunas partes, porque diga, no, esto no va así, esto va de esta otra manera. Si eres un libro y tú dices, bueno, es que yo en el capítulo 32 de mi vida, yo quiero tratar este tema, y Dios, que es el editor del libro, diga, no, ese capítulo no va aquí, ese va en el capítulo 40. O tú tienes una estructura para tu vida y de pronto Dios dice, no, este párrafo, no, hay que borrarlo, esto no cuadra aquí. A veces es doloroso, a veces nos desconcierta, pero qué bueno es saber, como dice el apóstol Pablo, que podemos tener la seguridad de que esos cambios que Dios hace en nuestra vida es porque está tratando de hacernos obras de arte perfectas, y Él va a completar su obra. Él va a dar el visto bueno a ese libro, Él va a firmar esa pintura, dice Pablo, el día que Cristo venga. Mientras tanto, mientras llega ese día, recuerda que tú eres una obra de arte maestra. Eso significa que eres, número uno, diferente a todos los demás. Número dos, significa que eres igual a todos los demás, porque eres producto de la fe. Pero número tres, significa que Dios va a continuar trabajando en tu vida. Va a continuar editando, moldeando y cambiando aspectos hasta que Él pueda, el día de su venida, tomar ese cuadro que eres tú y colgarlo y decir, mira, ya está finalizado, ya está terminado, es una obra perfecta gracias a Cristo Jesús. Por eso quisiera terminar en esta tarde haciéndote una invitación. Yo no sé cómo está tu vida en esta tarde, no sé de qué ánimo te levantaste hoy, con qué tipo de fuerzas, no sé qué te preocupa, no sé si algo te quitó el sueño anoche. Pero mi invitación en esta tarde es a que le abras la puerta de tu corazón a Cristo y lo dejes que Él continúe trabajando en tu vida. Siempre hay aspectos que mejorar, siempre hay cosas que tú y yo podemos cambiar y decir, Señor, mira, haz de mi vida una obra maestra como tú quieres que sea, porque tú eres el artista. Si es tu deseo en esta tarde decir, Señor, yo quiero colocarme en tus manos, quita lo que sobra, añade lo que falta, pule lo que necesita allí un poquito de retoque, pero sé tú el artista y continúa trabajando y completando mi vida hasta que Cristo venga. Si ese es tu deseo en esta tarde, si te gustaría hacer una obra maestra en las manos de Dios y cada día ir mejorando, ir cambiando, ir avanzando hasta ese día cuando por fin seamos perfectos, cuando Cristo venga, yo voy a pedir que ahí donde estás te coloques de pies y juntos oremos y le digamos al Señor, Maestro, somos obras de arte incompletas, pero queremos tus manos para que tú termines la obra que empezaste en nuestras vidas. Oremos. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, muchas gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Padre, porque cuando éramos piedras en bruto, lienzos en blanco, pentagramas vacíos, puras páginas en blanco, tú nos tomaste y empezaste una obra. Empezaste a esculpir, a escribir, a componer, a construir, a pintar en nuestras vidas. Padre, gracias por lo que has hecho hasta ahora. Gracias porque al vernos, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestras similitudes, podemos ver tu mano poderosa trabajando en nosotros. Podemos ver que estás haciendo una obra maestra, una obra de arte en nuestras vidas. Pero Padre, también para serte sinceros, notamos que todavía no estamos completos. Todavía no estamos finiquitados, no somos perfectos. Y es por eso, Padre, que en esta tarde queremos abrirte las puertas de nuestro corazón. Queremos invitarte al taller de nuestra vida para que tú continúes trabajando en nosotros. Padre, para que tú quites lo que sobra, para que añadas lo que haga falta, para que tú corrijas cualquier defecto, cualquier aspecto que no vaya por buen camino. Padre, nuestra vida está delante de tus ojos. Míranos, escudriñanos, corrige nuestros pasos y guíanos por el camino que conduce hacia la vida eterna. Sabemos que será un camino largo, a veces tedioso, difícil,
Pero al igual que Pablo, nos sumamos a él y decimos que estamos seguros y convencidos de que tú que empezaste ese trabajo, esa obra en nosotros, vas a continuar haciéndolo cada día, cada hora, cada semana, cada mes, cada año que nos queda de vida, hasta que quede completamente acabada tu obra el día en que Cristo venga. Hasta entonces, Padre, te damos permiso para que tú sigas moldeando cada vida acá presente. Coloco cada persona en tus manos. Tú conoces sus luchas, sus inquietudes. Los entrego a ti confiando en que tú harás tu obra. Porque te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso, en el nombre que es sobre todo otro nombre, el nombre ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua te confesará, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, en Él oramos. Amén. Amén.